Aquí estoy nuevamente para molestarlos y compartir opiniones impopulares que algún día me llevarán al martirio. En esta ocasión vengo con el propósito de analizar la trilogía de Spider-Man, que se realizó a principios de este siglo. Películas las cuales, aunque no sean malas en sí mismas ni sean un asco como adaptación, no son obras que se libren del desprecio popular, ya que tienen la desgracia de pertenecer a la filmografía de Marvel. Y dado a que recientemente ha tenido tantos delirios de grandeza y le ha dado por utilizar a cómics como la Era de Ultron o Civil War como marionetas para crear una historia más grande y que sea más amena de ver para el público familiar y para aquellos que les interesan las historias que les cuenta su amigo friki de turno, pero que nunca se han dignado a ver y leer los cómics por su cuenta, por la razón que sea. Tomando esto en consideración, es normal que la mayoría de la audiencia de estas películas haya comenzado a desvirtuar y discriminar cualquier película por el simple hecho de tener el logo de Marvel en la secuencia inicial. Sin embargo, al igual que Infinity War, Marvel, cuando todavía tenía alma, supo darnos un par de obras con un argumento más que decente y que por ello se puede disfrutar más que lo que tenemos hoy en día. Y para aclarar, no me estoy poniendo de lado de todos los fans que desvirtúan a Marvel, criticando las películas actuales, tachándolas de traicioneras pseudointelectuales, únicamente para ganarme la atención y el gusto del público. No, en realidad no sé nada de cómics, pero me informo lo suficiente para saber qué tan fiel es una adaptación cinematográfica a su obra impreso secuencial original. Y a decir verdad, las películas que Marvel hace en la actualidad las disfruto bastante, pese a todas las deficiencias que tengan en el argumento y como adaptación. Dicho esto, creo que es menester empezar porque este por sí solo va a ser un video largo y el que se me empiece a salir la introducción de las manos no me ayuda en lo absoluto. La primera parte de esta trilogía fue estrenada en el 2002. Desconozco completamente cuál era el contexto que había entonces entre los fans el día de su salida, ya que en ese año yo apenas estaba haciendo mis primeros intentos por caminar, semejantes a los intentos que hago ahora por expresar una opinión. Esta primera película ocasionalmente irá incluyendo fragmentos de la voz de Peter, dando el efecto tipo flashback anime en el que un personaje cuenta su historia, pero en realidad todo está mostrándose en imagen y video. Claro, este sería un recurso narrativo que pasó sin pena ni gloria y que no volverán a utilizar más que para la intro de Spider-Man 3. A lo largo de la trilogía, todo lo que suceda en la narración servirá para conocer y deconstruir al personaje de Peter en todas sus facetas y ángulos. Independientemente si le despreciemos o nos agrade, al final acabaremos involuntariamente conociendo mucho sobre él. La película abre directamente mostrándonos la vida, los afanes juveniles, las virtudes de Peter y lo presentan como una rata de ciencia y como un marginado, socialmente hablando. Toda la trilogía tiene varios dotes de comedia bien agradecidos que se ven mayormente presentes en esta primera entrega. Y como lo que le gusta a la gente es principalmente la comedia, pues fácilmente se puede deducir porque esta es la película favorita de las tres entre la mayoría del público. Esto se da porque las cosas comienzan de manera natural y mostrando la alegría juvenil presente en los días de escuela y años posteriores en los que los hombres y mujeres jóvenes tratan de entrar y aclimatarse a la difícil y aburrida vida de adulto. Atmósfera que haremos bien en observar que no se repite en las siguientes dos partes. Desde la mordida de la araña ya se puede oler que esta no va a ser una adaptación fiel, pero todos ya estamos más que condicionados a la ley de vida que dice y acontecerá que no verás una película de Marvel esperando una buena adaptación. Pero recordemos que así como decepcionante no es lo mismo que malo, una mala adaptación no es sinónimo de mala película. Uno de los personajes por los cuales hasta yo tengo favoritismo por esta primera entrega sería el tío Ben. Es un personaje que está solo media primera película presente y desconozco al actor que lo interpreta, pero le dieron unos diálogos excelentes. Es una delicia escuchar a este rapsoda cada que abre la boca. Además es un personaje que ejerce una influencia considerable en nuestro protagonista durante toda la trilogía, así que puntos extra. Y llegó el momento que tenía que llegar, la primera transformación de Peter, de colegial ingenuo a trepador de muros. Tras una secuencia de exhibicionismo que debería estar en los comerciales de emulsión de Scott, emulsión de Scott, voy creciendo sano y fuerte, y me mojo y no pasa nada. Una conversación casual con los tíos, una Mary Jane maltratada, un Peter Parker incapaz de expresar e hilar palabras con una chica con la que lleva toda su vida siendo vecino, un almuerzo, una pelea y un impulso de aislamiento juvenil después, tenemos el momento en el que nuestro protagonista se vuelve consciente de los dones que le han sido dados y comienza a hacer lo que cualquier joven haría cuando se da cuenta de las cosas que su mente o cuerpo son capaces de hacer, que es
disfrutar de ello. Y ahí va el futuro héroe con su ideología materialista del amor y con delirios por ganarse reconocimiento y dinero de una mala manera. Lo que sucede después me parece un mensaje muy bien dado sobre la manera en la que la imprudencia, la inmadurez y los infantiles, o mejor dicho, obstinados y eufóricos deseos de venganza pueden hacernos sufrir. Y mucho. La muerte del tío Ben marcó un punto de inflexión en la vida de Peter. Es un suceso que se puede haber evitado si simplemente se hubiera adherido a los principios de moralidad que este niño conoce. Es algo que nunca olvidará, aunque algún día deje de lamentarse y culparse a sí mismo por ello. ¿Una experiencia frustrante? Sí. ¿Se puede haber evitado? Sí. Pero de los errores se aprende. Las aflicciones forman el carácter y son traumas como este, aprovechados y sobrevividos de buena manera, los que construyen a la persona en que nos convertiremos. En este caso, se trazó un camino para nuestro protagonista y se dio paso al nacimiento de un héroe. Pero el camino de cualquier protagonista no sería nada sin un ser o un fenómeno antagónico. En esta entrega tenemos a Norman Osborn haciendo el Duende Verde. Me podría poner a decir que los villanos adaptados a la pantalla grande tienen un vestuario que me gusta más que el típico traje colorido que les ponen en los cómics, y que el hecho de que sean más siniestros les da puntos extra, pero mejor me ahorraré comentarios así de ahora en adelante, por temor a decir una blasfemia que haga que los frikis me destierren de YouTube por mi ignorancia. Algo que me gusta de los villanos de esta trilogía es que, si bien no son los enemigos mejores adaptados y utilizados del mundo cinematográfico, no son antagonistas forzados, sino que cada uno, en un intento desesperado por seguir sus ideales, acabó corrompiéndose. Como podremos ver más adelante con la influencia negativa que ejercían los brazos mecánicos del Dr. Octopus o el traje hecho de gelatina Dan y sabor uva que cayó del espacio, en el caso de Edward Brock. Rica, rica, gelatina Dani. En esta primera entrega, Norman, quien trabajaba en potenciadores para el desarrollo humano, versiones imperfectas todavía y que no debían ser probadas en humanos por el estado de locura inevitable al que inducirían a cualquier persona como precio a pagar por masa muscular y movilidad y fuerzas sobrehumanas. Pero ya que el presupuesto para la investigación le sería retirado gracias a la competencia que presumía ya de un producto semiterminado, se vio obligado a utilizarse de sujeto de prueba a sí mismo para demostrar que su proyecto funcionaba, y las cosas acabaron en que ya tenemos villano para esta película. Generalmente los villanos de cualquier historia suelen seguir ideales infantiles, pero con la obstinación y la seriedad de un Kira en potencia. Liberar a las personas de todo pesar por medio de un sueño eterno, o querer destruirlo todo para desquitarse por haber sido encerrado durante una eternidad, son algunos ejemplos. Y los villanos de Spider-Man no son una excepción. Si tuviera que describir al Duende Verde con una palabra sería reflejo, ya que muestra el interior, la verdadera persona que es Norman, y hace lo que haría cualquiera de nuestras malas emociones si se materializara, que es aburrirse de haber sido contenidas tanto tiempo por nosotros y empezando a obrar por su cuenta, siendo esta vez esa emoción la que nos controla y no viceversa. Resulta una delicia para mí ver al Duende Verde tratando a Spider-Man como si fueran camaradas mientras le da discursos sobre el orgullo, la función de las masas de cargar en hombros a la gente excepcional y el gradual desprecio que como héroe se irá ganando de parte de la ciudad, a pesar de todas las cosas que hace por ellos. El duende actuó como un personaje que le mostraba a nuestro protagonista lo oscuros que pueden volverse los senderos que estaba pisando, y le sirvió para descubrir más profundamente su identidad y tomar determinación para seguir, pues las cosas no habían hecho más que empezar. Luego de mostrarnos una secuencia de conceptos de arte bastante lindos con el objetivo de hacer retroalimentación a los sucesos de la primera película, con el soundtrack característico de fondo, la segunda parte comienza evidentemente muy enfocada a enseñaros las repercusiones que el trabajo de Spider-Man inducía en todos los demás aspectos de la vida de Peter. Estar colaborando con la policía para hacer de Nueva York una ciudad más segura han hecho que Parker llegue tarde a todos lados, esté siempre cansado y no le dedique la atención y el tiempo que debiera a los estudios, el trabajo y, último y no menos importante, sus amigos, mejor dicho, su familia. Y aparte de eso tenemos a un Peter que todavía se arrepiente de no haber salvado al tío Ben en su momento. Sí, aprendió de ello y fue la experiencia que le sirvió para madurar y dar la relevancia merecida a los dones que tiene, pero eso no quita que se haya equivocado y que tenga una tía melancólica a la que deba confesárselo en algún momento.
La falta de dinero, el descenso de sus calificaciones, la inestabilidad de su trabajo, la creciente rivalidad con Harry, la incapacidad de estar con Mary Jane por miedo a poner su vida en peligro de alguna manera, el remordimiento de conciencia que le sobreviene cada que ve a la tía May, son factores que influyen mucho a degradar su motivación como héroe, que se demuestran no únicamente en su estado emocional, sino que se expresan en el paulatino desvanecimiento de su capacidad de, por decirlo de una forma, telarañar y de escalar paredes. Y para poner la cereza sobre el pastel, un científico de 6 brazos que ha perdido el control de sí mismo pretende ser el antagonista principal de esta nueva iteración. Las cosas no podrían estar mejor. Abrumado por todo esto, naturalmente comenzarían a sobrevenirle pensamientos que le harían cuestionarle su identidad. Tal vez no debería ser quien soy, y por eso me caigo. A toda la incertidumbre y estando ante la conclusión de que siempre puede elegir lo que sea mejor para él, el deseo de tener una vida propia se va haciendo cada vez más grande. Antes de tomar una decisión de la que podría arrepentirse luego, su introspección lo lleva a un encuentro espiritual con el tío Ben, quien le recuerda su deber y trata de motivarle una vez más con la mítica frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, Peter finalmente decide rendirse y dejar su don enterrado en la tierra por una temporada. Partiendo fuera de un callejón con el propósito de reiniciar su vida luego de tirar su traje, se nos brinda una escena semejante a la de Spider-Man No More. La cobardía está en saber qué es lo correcto y no hacerlo. Sin embargo, por muy acertada que sea esa cita al asunto que estamos tratando, es difícil saber con certeza si esta frase se aplica correctamente a esta situación. A final de cuentas, el abandono temporal de su responsabilidad fue propiciado principalmente por la pérdida de su motivación más que por una decisión tomada voluntariamente. Pero si dejamos de darle vueltas al asunto, una conclusión innegable es que, como resultado de comenzar a vivir su propia vida, las cosas en cierto modo están marchando mucho mejor. El tener tiempo para todas las actividades que la vida diaria exige y vivir con tranquilidad y sin presiones es un regalo invaluable. Pero inevitablemente, luego de un corto tiempo disfrutando de su libertad, nuestro protagonista poco a poco se va dando cuenta de que por mucho que haya deseado tener una vida como la que tiene ahora, no está siguiendo un modo de vivir que le permita sentirse bien consigo mismo en todos los aspectos, pues la ciudad le va dando varios mensajes que indirectamente los solicitan su regreso. La incapacidad de la policía para encargarse de todo, los crímenes cometidos diariamente en todos lados, la primera plana de los periódicos indicando un aumento del 75% de la delincuencia, evidentemente significaron duros golpes a la conciencia de Peter. Pero no fue sino hasta la escena del incendio, cuando una vida se perdió y el simple hecho de permanecer en el papel del héroe hubiera significado salvarla, fue cuando nuestro protagonista de verdad reflexiona sobre el impacto que su ausencia está causando. Es a partir de entonces que las típicas frases: no logro tener lo que quiero, ¿por qué? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que debo hacer?, vuelven a ocupar un espacio protagónico en su introspección y llevan a Peter a un corto viaje en busca de respuestas. Muy deficiente, por cierto, si lo comparamos con el viaje interno de James en Silent Hill 2, pero no nos vamos a poner a hablar de esto aquí. Un encuentro con personas queridas y que se preocupen por nosotros muchas veces es el mejor remiendo para las heridas emocionales. Y nuestro acomplejado personaje en una visita a casa encuentra consuelo en las palabras: me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo, aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta nuestros sueños. Lo que sucede en la escena siguiente a la conversación con la tía May demuestra una falta de comprensión de parte de nuestro protagonista de las cosas que se le acaban de decir para poder continuar con su vida. Me explico. Toma la determinación de aferrarse a lo que más desea y por ello decide saltar de un edificio al otro con la intención de invocar sus poderes de vuelta, pero fracasa miserablemente. ¿Por qué? Porque recuperar sus poderes no es lo que más desea. ¿Quién está lo suficientemente loco como para desear tener tanta responsabilidad y trabajo sobre sus hombros y privarse de una vida libre y feliz? Aquí su error era pensar que lo que más deseaba era tener su don otra vez, porque, primero, su don no se fue a ninguna parte, siempre estuvo allí, lo que se perdió fue su motivación, y segundo, lo que más deseaba no era recuperar su capacidad perdida, no, era otra cosa, o mejor dicho, otra persona. Pero hace tiempo que decidió apartarse de esa persona para protegerla y ahora ella estaba por casarse, pero el punto se entiende.
Lo que debía hacer entonces era retomar la determinación de ser un héroe, abandonando el sueño de vivir con libertad mientras se aferraba a la persona que más quería, la cual le devolvía su motivación. Afortunadamente no tardó mucho en darse cuenta de ello. Entonces nuestro protagonista acaba de alcanzar la paz interior y por verse envuelto en una situación que lo obliga a utilizar sus adormecidos talentos, logra acabar con su problema de identidad y vuelve a tomar el papel de héroe para cumplir con ese deber con una determinación renovada. Lo cual deja la película con tiempo suficiente para una última pelea, la cual las personas que ven esta clase de cine buscando acción y escenas bombásticas de seguro habían estado pidiendo a gritos durante toda la última hora y media. ¡Bravo! Y tras una derrota propiciada por anteponer la vida de los demás a la propia, Octavius lleva a Spider-Man al lomo hasta la casa Osborn, donde obtendrá un recurso necesario para continuar con sus experimentos sin esperanzas de éxito, a cambio de entregar a Spider-Man a Harry para que pueda disecarlo hacerle meme hablar con él. La curiosidad mató al ratón, en este caso al millonario. Antes de darle muerte al personaje que lleva culpando película y media de la muerte de su padre, tiene el deseo de saber quién estuvo detrás de la máscara y descubre que... ¡Cliché! Digo, Peter. Debí saber que Osborn no tendría el valor de matarte. Son palabras muy exactas. La situación ameritaba otras cosas, así que las explicaciones se postergaron y ahí va Parker otra vez a rescatar a su princesa del reino de los champiñones. Tras un corto enfrentamiento, Peter predica la sabiduría de la tía May y hace volver un transgresor de sus caminos, el cual elige evitar morir como un monstruo y llevarse a la tumba sus creaciones antes que dañen a más gente. Después, Mary Jane se convierte en la 42ª persona que descubre la identidad de Spider-Man en un mismo día. Y antes de que tuviera tiempo para rezarle a Poseidón para que interrumpiera una escena romántica entre comillas, la señora Pared me hace el favor de caerse para interrumpir esta escena. Genial. Pero es que tú no te rindes. ¿No le hablabas en la escuela y ahora conversas a una costa de cargar muros? Oye, y además lo cargas como si eso no pesara nada. Solo hay una explicación para esto. Emoción de Scott. Sano y fuerte crece. Es de procedencia dudosa la superficie de la que se está sosteniéndose esa telaraña, pero se ve bien, así que... Shh, hagamos como que no vemos nada. Y ahí debería sonar Promise. Excepto que esto no es Silent Hill 2 y que aún tenemos un epílogo que da paso a la tercera entrega, donde Harry descubre el almacén de drogas de su padre y Peter se queda con la chica. ¿Cómo le gusta pasearse por los edificios al final de cada película? Bueno, yo haría lo mismo si fuera él, es decir, debe ser muy entretenido ir revoloteando de aquí para allá. Oh, esta escena se parece a algo. Ah, con que reciclando escenas. Raimi, debí saberlo. Bueno, te lo dejaré pasar. Dirigiste una buena trilogía. Terceras partes nunca fueron buenas, se dice por ahí. Con el intro de telarañas característico, la introducción de un nuevo soundtrack, cinemáticas retroalimentarias que discriminaron completamente el uso de conceptos de arte y una escena reciclada de la película anterior, la tercera parte da comienzo con un Peter evidentemente más maduro y satisfecho consigo mismo y con su vida. Al parecer ya ha organizado mejor su tiempo y ha aprendido a vivir siendo Spider-Man. Siendo sincero, he de decir que esta tercera parte me parece la más eficiente por varios puntos, pero sigue siendo igual de sodelía si hablamos de la deconstrucción que le da a su protagonista, así que se le perdona. En esta tercera película se da un énfasis mayor en la relación de estos dos personajes. Durante todo el video he tratado de evitar hablar de estos dos porque no es como si me gustara mucho el romance, pero... he de decir que su relación no me resulta fastidiosa y siendo que en esta entrega se maneja un poco el tema del matrimonio, pues voy a tener que sacarlos a flote. Como siempre, cuando Peter tiene dudas existenciales, ahí está la tía May dando cátedra de superación personal. Anteponer a su esposa a él.
sería bueno recordar esta frase. Pero siempre hay que recordar que en Nueva York no descansa y Spider-Man es Spider-Man y siempre va a haber un bicho raro amenazándole. La razón por la que disfruto bastante ver esta pelea es porque utiliza un recurso que hace que batallas como la de Naruto contra Sasuke tengan cierto toque lacrimógeno, que es el pasado de ambos personajes. Es decir, hace 2 películas se encontraban bromeando en la escuela y al principio de la anterior iteración estaban celebrando su cumpleaños. Recordar los factores que han llevado a cada personaje a ese punto hace que lo que se está viendo en pantalla sea más disfrutable. Además, el cliché de la pelea a muerte entre amigos es uno que me gusta bastante. Y aquí viene una de las escenas por las que digo que la introducción de los villanos de esta tercera película es casi producto del azar. No me parece que la manera de introducir al Hombre de Arena esté mal, ya que es una película y siendo que necesitamos que 2 personajes se reconcilien al final de esta y que la introducción de más de un villano sería menester para lograr este propósito, pues obviamente no se podrá darle una presentación honorífica y como se la merece a cada antagonista. Hablando un poco más de Flint, es decir que me gusta la personalidad blanda que le dieron para la película. Un optimismo desbocado, una completa falta de empatía y un orgullo creciente hacen que poco a poco Peter se aleje de los caminos que llevan a la obediencia del principio, anteponer a su esposa a él. Ha encontrado la manera de tener un buen desempeño académico, trabajar y a la vez ser un héroe, pero al parecer no tiene 10 minutos para hablar con una persona que dice querer. Y en cambio, involuntariamente entre comillas, corre a las aclamaciones del público y a los brazos, o más bien a la cara, de una Gwen Stacy con retraso mental. Ah, mira, Stanley ya se había tardado para hacer su cameo. La pérdida de la memoria de Harry por aquel golpe en la cabeza podría verse como algo muy forzado, pero sirve para fortalecer el elemento lacrimógeno por medio de escenas de convivencia entre ambos amigos, como solían hacerlo en los viejos tiempos. Si no hubiera visto la película varias veces ya, me estaría preguntando si esas escenas servirían para hacer más disfrutable una futura batalla entre ambos o para fortalecer el elemento tristeza en la posible muerte de Harry al final. Y digo Harry y no Peter porque nuevamente recalco que todo lo que suceda en la trilogía sirve para construir al personaje de Parker. Es esa clase de protagonista y si alguien decide matarlo, algo iría mal ahí. Como ya todos hemos visto estas películas, sabemos que tanto lo de la pelea y lo de la muerte son ideas verdaderas, pero no nos adelantemos. En las anteriores 2 películas, Mary Jane había actuado como un personaje secundario que servía para darle a nuestro protagonista un ideal que seguir. Sin embargo, en esta tercera entrega he de decir que la tratan mejor, ya que nos presentan sus complejos, tiene todavía más peso en la historia y casi consigue un arco propio de no ser porque el protagonista es otro. Y en esta última parte de la trilogía ya no únicamente ejerce influencia en Peter, sino que también en Harry, quien consigue ser un coprotagonista. Una de las voces de este Peter que no pensé que vería es la de un Spider-Man a la que la fama se le sube a la cabeza y el orgullo le hace ciego e ignorante. Tan ignorante que pensó que el hecho de besarse con alguien a quien previamente salvó la vida y que pertenece a la clase a la que asiste no sería tomado por cierta personita como un intento descarado de infidelidad. Y no es únicamente que haya sido infiel, que haya mostrado una completa incomprensión a los problemas de su compañera y que haya pensado que todo seguiría igual, sino que planeaba pedir matrimonio. Estaba siendo hiriente de una manera descarada de demostrar una completa incomprensión de preceptos de fidelidad en el noviazgo que hasta un niño conoce y no se daba cuenta. Y dado que era tan afortunado de tener una mujer que aún haciendo todo eso era capaz de perdonarle y querer seguir con él, y que por tanto no se ha alejado de una persona con la que empezaba a ser infeliz, pues era menester que algo pasara para que nuestro protagonista atravesara una etapa de madurez para ser consciente de lo que tiene y de lo que hace. Y es justo entonces que recibe una llamada del departamento de policía para recibir información acerca del caso Parker. Y parafraseo las palabras del capitán. ¿Recuerdas al tipo que pensamos que había matado a tu tío? Pues no fue él, fue este. Es entonces que Peter deja que se apodere de él el rencor y el enojo que durante tanto tiempo permanecieron dormidos, como consecuencia de que pensó que las cosas se habían solucionado y ya no tenía necesidad de sentirse de esa manera. Pero ahora, como las cosas aparentemente no están resueltas todavía, pues busca la manera de tomar la justicia en sus manos y cazar al transgresor. A continuación se hace introducción del simbionte que da origen a Venom.
haciendo de paso una analogía sobre cómo los malos sentimientos y pensamientos nos proveen de una armadura que nos habilita para realizar nuestros inicuos designios, pero a la vez rodeándonos de un velo que nos impide ver la verdad. Simbolismos aparte, el nacimiento del Hombre Araña Negro da paso a que Peter haga muchas cosas para su propio beneficio que normalmente sus principios de moralidad impedirían que hiciera. Cosas tales como liberar sus emociones eufóricas por medio de una pelea completamente causada por el rencor con el que supuestamente era el verdadero asesino de su tío, vengarse por haber sido alejado de Mary Jane por un Harry que ha recuperado la memoria y ha recibido cátedra de parte del fantasma de su padre acerca de cómo convertirse en el mejor villano. En serio, cómo me gusta este cliché, es una delicia verlos pelear. Limpiar el nombre de su faceta enmascarada, degradando a un odioso compañero de trabajo y atribuirse un ascenso llegando a una posición en la que podría burlarse de su jefe sin por ello traerse consecuencias adversas. Empezar a adoptar una personalidad que le parece libre pero que le pone por encima de los otros y que por ende le convierte en el paradigma de la persona orgullosa. Y, último pero no menos importante, herir sentimentalmente a su amada por haber hecho ya lo mismo previamente. Todas las cosas que Peter comenzó a hacer en esta nueva faceta, que significaron un cambio drástico de su personalidad habitual, fueron cosas que desearía hacer. Pero este último acontecimiento difiere de cómo realmente es él. Por ello me parece lógico que haya sido el suceso desencadenante para que se despidiera de su traje y comenzara a hacer restitución de los daños que causó. En serio, si la introducción del Hombre de Arena fue forzada, esto es ridículo. Lo compensaría el hecho de que fuera un personaje terrorífico y letal, pero no. Tenemos un payaso con síndrome de desnutrición. ¿Dónde está el Venom musculoso imponente que nunca dejaba su rostro al descubierto? ¿Dónde está? Bueno, es un payaso, pero es un payaso que sirve para la deconstrucción del protagonista. Y a pesar de que está haciendo dúo con un villano cuyo peso en la historia dependa completamente de una excusa argumental tan barata como lo es, y se me disparó el arma, se justifica al final porque sirven para deconstruir al protagonista. Lamentablemente, no es perfecto, pero funciona. La película entonces termina con una batalla en parejas en la que tenemos a dos viejos amigos que se han liberado del orgullo y que sus circunstancias los obligan a restablecer sus lazos de amistad, a un payaso y a un hombre de arena que solo busca el bien de su hija y aclarar un malentendido con Peter. Consecuentemente, Harry muere, Eddie es derrotado, Peter hace las paces con Flint y se da paso a unas últimas escenas que disfrutan de tener un ritmo calmado que difiere del resto de la película. Entonces podemos gozarnos del discurso característico de Peter. En esta ocasión tenemos... Luego de eso pasamos con una Mary Jane que está cantando una canción lacrimógena que describe sus sentimientos y se cierra la trilogía con la reconciliación de nuestros personajes principales. A todos los que hayan sobrevivido al desinterés y al aburrimiento, permítanme quitarles un poco más de su tiempo para dar unas últimas palabras. Este video ha tomado más tiempo del que esperaba y también ha durado más de lo que quisiera. Han sido 26 minutos, 26 en los que no he dejado de hablar y aún así me quedé con ganas de incluir varias cosas. Una de las soluciones sería haber hecho este análisis en dos partes de 20 minutos cada una, pero eso, lejos de hacer más cómoda la visualización del video, solo lo fragmentaría y sería igual de pesado que ver que un solo video de 40 minutos. También tengo que pedir disculpas por este análisis tan deficiente en el que solo me he puesto a hablar de la historia en lugar de ponerme a discutir sobre la construcción y el aporte de las escenas, el manejo de cámara y cosas por el estilo, que es como se debería de analizar una película. También ha habido una completa falta de comparaciones de la película contra las ideas y la atmósfera que expresan los cómics que toma como fundamento, que es como se debería analizar una adaptación. Pero quise hacer este análisis de manera que se enfocara en resaltar todas las etapas por las que pasa el personaje de Peter, las cuales, si bien no están perfectamente desarrolladas, sí están bien implementadas y hacen de este Peter un personaje mejor desarrollado que el Spider-Man que tenemos hoy en día, el cual no es nada más que un payaso. Aparte, alguien se tenía que poner a hablar de las que son las mejores películas del universo cinematográfico Marvel, aunque lo tenga que hacer con una voz de chiquillo ronco. Y por último, muchísimas gracias por gastar 20 minutos de su vida para escuchar las palabras de un mequetrefe con problemas psicológicos y una necesidad enfermiza de atención. Espero verlos en otra ocasión y que hayan disfrutado en este comentario a quien puede interesar.